En esta lección vamos a aprender la anatomía de la rodilla. Entonces, me encanta esa frase. La rodilla es una articulación chivata. Esa frase la aprendí de mi maestro de osteopatía y lo que significa es que cuando notamos una molestia en la rodilla, tenemos que buscar en otro lugar por su causa. En yoga, normalmente, cuando notamos molestia en la rodilla durante una postura de yoga, esto nos indica probablemente la cadera no está trabajando correctamente. En bipedestación, cuando caminamos, los problemas de rodillas pueden también indicarnos un mal apoyo por parte del pie. Pero en yoga, la mayoría de las veces, las molestias de rodillas se pueden corregir con mejorar la posición de la cadera o la ejecución de la postura desde la articulación de la cadera. Entonces, la rodilla se llama articulación femorotibial y es la unión entre el fémur, la tibia y la rótula. Aquí lo ves mejor. Entonces, el fémur es este hueso largo de la pierna, más grande y pesado de todo el cuerpo, y la tibia está aquí debajo, la vimos antes. La rótula está en el medio de la rodilla y es una articulación, perdón, es un hueso sesamoides, se llama, porque tiene la forma de una semilla de sésamo, según los anatomistas que le dieron su nombre, ¿vale? Entonces, la articulación de la rodilla mantiene la relación entre estos tres huesos. El movimiento de la rodilla es un movimiento de bisagra modificada. Entonces ya vimos anteriormente cómo las articulaciones, debido a su forma ósea, tienen diferentes tipos de movimiento. La rodilla actúa principalmente como una bisagra, pero cuando está flexionada, la tibia puede rotar ligeramente respecto al fémur. Es decir, si la articulación está en flexión, y esto es mi fémur y esto es mi tibia, cuando mantengo la rodilla en flexión, la tibia se puede desplazar ligeramente por debajo del fémur en rotación interna y externa. Esto significa que cuando está flexionada la rodilla es más vulnerable, porque este movimiento de torsión resta espacio dentro de la articulación y puede dañar los cartílagos. Entonces quiero que hagas un pequeño ejercicio y que compruebes que tu rodilla también puede realizar el movimiento de bisagra modificada. Entonces, desde tu asiento en una silla, mantén la rodilla doblada, mantén el pie y el tobillo bien en flex y mueve el pie ligeramente hacia adentro y hacia afuera, ¿vale? El hecho de mantener el tobillo en flex mantiene el pie firme en relación a la tibia y te ayuda a aislar el movimiento de la tibia. Y ahora comprueba que tu tibia se desplaza un poquito hacia adentro y hacia afuera en relación al fémur, ¿vale? El movimiento tiene que ser pequeño, si no ya empiezas a torcer el pie. Entonces, eso es la manera de comprobar o que puedas ver cómo realmente la tibia tiene este rango de movilidad respecto al fémur cuando está la rodilla en flexión y es lo que le da vulnerabilidad. Entonces, dentro de la rodilla hay varias estructuras de tejido conectivo que le dan estabilidad a esta articulación y que vamos a ver ahora. Para empezar, vamos a hablar de cartílago hialino. Te debería sonar ese término de las anteriores lecciones. El cartílago hialino es lo que recubre el extremo de los huesos dentro de una articulación sinovial. Entonces, el cartílago hialino junto al líquido sinovial crean una superficie muy resbaladiza y permiten que la articulación se mueva sin fricción. Aquí, para que lo veas quizás mejor, puedes ver que está representado en un color más claro el cartílago hialino. Lo acabo de resaltar en verde. Entonces ves el cartílago hialino que recubre la porción inferior del fémur. Y justo aquí encima de la tibia también tienes cartílago hialino, ¿vale? Para que tengas claro dónde se ubica.
También tenemos meniscos en la rodilla. Los meniscos se encuentran justo encima de la tibia, pegados a ella. Y son estructuras cartilaginosas que ya tienen un poco más de grosor respecto al cartílago hialino. Tienen la doble función de amortiguar la carga mecánica sobre la articulación, amortiguan el impacto de la zancada y también aumentan la congruencia articular, es decir, aumentan el encaje entre los dos huesos y por lo tanto aumentan la estabilidad de la articulación. Vamos a verlo. Entonces, a ver, esta otra rodilla, que sería la rodilla izquierda, a ver si la puedo ampliar para que quede más en el centro de la pantalla. Entonces, en la rodilla izquierda de este esqueleto, aquí he dejado los meniscos. Aquí ves el menisco izquierdo, ¿vale? El menisco externo. Y por aquí ves el menisco interno, ¿vale? Se aprecia casi mejor por detrás cómo tienen un pequeño reborde que aumenta la congruencia articular. Es decir, recogen el fémur y hacen que la articulación se quede mejor encajada. Aquí otra vez hay otra imagen en la que puedes ver cómo son los meniscos. El interno es más grande porque en el interno la superficie ósea en general es más grande, recoge más peso, y el externo es más pequeño. Entonces, aparte de los meniscos, también tenemos ligamentos que sostienen la rodilla. Aquí los puedes ver en la diapositiva. Tienes los ligamentos laterales, interno y externo, que sostienen los huesos de la pierna superior con la pierna inferior unidos. Y después tenemos los ligamentos cruzados, que están más centrados en el interior de la articulación y también mantienen la articulación estable por dentro. Entonces, la combinación de esos ligamentos permiten que la rodilla realice el movimiento de flexión y extensión fisiológico, pero impiden que la tibia y el fémur se desplacen lateralmente uno respecto al otro o anteriormente. De esa manera la tibia no puede moverse hacia adelante o hacia detrás respecto al fémur. Se mantiene una relación estable entre los dos huesos, incluso cuando se mueven. El ligamento rotuliano es un ligamento, vamos a verlo aquí, realmente es un tendón ligamentoso. Vamos a ver cómo te lo explico. Forma parte de los cuádriceps. Ahora, claro, aquí está representado como ligamento. Entonces los cuádriceps se insertan en un tendón común que envuelve la rótula y después hay una continuación del tendón que une la rótula con la tibia. Esta porción se llama el ligamento rotuliano y se llama ligamento porque une dos huesos, no hay un músculo de por medio. Pero a nivel estructural, anatómico, realmente este ligamento forma parte de los cuádriceps y une los cuádriceps a la tibia y obviamente influye en la función que tienen los cuádriceps de extender la rodilla. Entonces, te recuerdo la función de los ligamentos. Estabilizan la articulación, mantienen, preservan, digamos, el movimiento fisiológico, impiden movimientos que no son fisiológicos. Cuando la rodilla está en flexión es más vulnerable. Esto se debe a que realiza o puede realizar el movimiento de bisagra modificada y se puede crear cierta torsión entre la tibia y el fémur. Lo que ocurre con una torsión es que resta espacio a la articulación. Cuando escurres una toalla, los extremos se acercan entre sí. Justo estás realizando como una torsión de la toalla y los extremos se acercan.
Lo mismo pasa en las articulaciones. Cuando hay una torsión alrededor de la articulación, los huesos se acercan y los cartílagos se frotan uno con otro, lo cual puede acelerar el desgaste articular. Por eso, en yoga siempre queremos tratar la rodilla como una bisagra y esto preserva, digamos, su integridad. Y es algo que tenemos que cuidar tanto si hay una lesión como si no la hay, porque es un cuidado que mantiene la rodilla sana a largo plazo. Si notas que en las posturas de yoga te molesta la rodilla, sientes un poco de compresión, notas sensaciones en tu rodilla, yo te invito a que cambies la forma de ejecutar la postura y que te fijes en qué está ocurriendo en la cadera. Cuando estudiamos las articulaciones, vimos que la cadera tiene una forma esférica y la forma de la articulación de la cadera le permite un más amplio movimiento articular. Entonces, cuando notamos restricción en la rodilla, lo que queremos hacer es ampliar el movimiento de la cadera, cambiando el enfoque de la postura. Entonces, lesiones de rodilla. Normalmente hay dos tipos o dos categorías, las lesiones por trauma o las lesiones por desgastes. La lesión por trauma suele ser una lesión que ocurre repentinamente por una caída o un mal gesto, como por ejemplo un esguince, en el que se produce normalmente caminando, se te tuerce el tobillo y el peso de tu cuerpo encima de esa articulación torsionada sobreestira el ligamento que lo estabiliza. Lo mismo ocurre con la rodilla. Personas que hacen deportes de alto impacto, que corren y que se giran repentinamente como jugadores de fútbol o de básquet, sufren a menudo lesiones de rodilla porque con un pequeño mal gesto o si alguien te tropieza puede crearse una torsión en la articulación que sobreestira un ligamento creando un esguince o un desgarro, ¿vale? Otro ejemplo es esquí. He conocido muchas personas que les encanta esquiar y ese tipo de lesión articular es súper común porque es un microsegundo, te caes, el pie está fijado en el esquí y entonces la torsión se va a la rodilla y rompe los ligamentos. Entonces, a diferencia de las lesiones por trauma, las lesiones por desgaste son lesiones que ocurren lentamente a lo largo del tiempo y no te das cuenta hasta el día que empiezan a molestarte. Pero esta lesión se ha ido produciendo a lo largo de muchos años y aparte es el proceso natural de envejecimiento de la articulación, porque a fuerza de usarla se va a desgastar. Entonces, en yoga, afortunadamente, la mayoría de las lesiones de rodillas ocurren debido a factores externos a la práctica, es decir, una lesión por trauma realizando otro tipo de deporte o una lesión por desgaste debido a los movimientos naturales de caminar o si te gusta andar por la montaña o correr o lo que sea, ese tipo de uso que hacemos de la rodilla. También como la rodilla es influida por el pie, quizás tener una pisada un poco desequilibrada a lo largo del tiempo produce un poco de desgaste articular. Entonces, lo bueno del yoga es que va muy bien para las rodillas. Nos preocupa mucho cómo el yoga puede dañar las rodillas, pero dentro de lo que hay, es una de las prácticas que realmente nos enseña a cuidar las rodillas mucho. ¿Por qué? Porque cuando hay lesiones de rodilla, normalmente perdemos estabilidad articular, porque las lesiones de rodilla afectan los cartílagos y los ligamentos que le dan estabilidad a la articulación. En yoga podemos reforzar la musculatura que sostiene la articulación y por tanto podemos aumentar la estabilidad articular gracias a los ejercicios y las posturas que hacemos en yoga. Especialmente las posturas de pie. Con las posturas de pie realizamos movimientos
que fortalecen y tonifican los músculos de las piernas. Además que son movimientos más lentos, más controlados, sin movimientos bruscos o repentinos, lo cual es más seguro para la rodilla. Y para más podemos hacer una práctica más lenta, más de Hatha Yoga, en la cual realizamos estiramientos isométricos y contracciones musculares también estáticas, lo cual es beneficioso para la rodilla porque fortalece la musculatura a su alrededor, minimizando el riesgo de posible lesión. ¿Vale? Entonces, aparte que por muy lesionada que sea una rodilla, moverla siempre le va bien porque el líquido sinovial se renueva, nutre la articulación, ¿vale? Entonces, quedarse estáticos durante mucho tiempo nunca es la solución a ningún tipo de problema. De hecho, solo lo suele empeorar, ¿vale? Entonces, para personas con problemas de rodillas, el yoga es una de las prácticas que les puede beneficiar. No hay impacto, no hay saltos, no hay movimientos bruscos. Al contrario, hay movimientos muy controlados. Es una práctica segura. Las posturas de pie, como te acabo de contar, son de las más beneficiosas porque no forzamos el rango de movimiento de la articulación y reforzamos al mismo tiempo la musculatura. Y en las posturas de pie podemos trabajar al mismo tiempo la flexibilidad de la cadera, lo cual nos asegura que una vez que lleguemos a las posturas en el suelo, tengamos la rodilla un poco más protegida. Porque cuando vamos al suelo y realizamos las posturas de yoga en el suelo, la rodilla suele dar un poco más de molestia porque en realidad son las caderas las que necesitan aumentar su rango de movimiento. Vale, entonces, sobre las posturas del suelo. Siempre ten en cuenta que las posturas del suelo requieren una flexibilidad que la mayor parte de las personas no tenemos porque no nos sentamos en el suelo nunca. En países en los que no se usan sillas y toda la vida de estar en casa se hace sentados en el suelo, pues estas poblaciones suelen tener las caderas mucho más abiertas que las nuestras por los hábitos cotidianos suyos. Pero nosotros acostumbramos a sentarnos en sillas y tenemos poca movilidad en la cadera. Es por eso que cuando realizamos posturas en el suelo tenemos que utilizar soportes para flexibilizar la cadera de forma gradual. Y cuando hay alumnos de yoga con problemas de rodillas, tenemos que insistir en que usen los soportes adecuados para no perjudicar más su rodilla. Entonces ahí pues hay que hacer toda una lucha con el alumno porque muchos no quieren o porque es incómodo o porque se tarda tiempo, pero si entendemos la anatomía, entendemos también por qué el uso de soportes no debería ser opcional en caso de lesión. ¿Vale? Entonces aquí se termina esta presentación sobre la rodilla. Espero la hayas encontrado útil. Tienes aquí tus preguntas de repaso y te espero en los comentarios.